A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Stream TV Cable, 43 Claro TV, Canal 6 Cable Unión, Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net, o ver este video que lo subimos luego de su emisión al aire a YouTube como Telesucesos HD. Está presente con nosotros Mario Arrúa, él es el representante legal de Equifax Latam, y muchos escucharán Equifax y van a decir: esto tiene relación con el tema del buró de crédito, con mi récord crediticio, con la central de bancos, como se decía, central de crédito, bueno, algunos términos, pero Mario, precisamente, él es paraguayo, nos va a aclarar un poco sobre los buró de crédito, una historia de inclusión financiera, oportunidades y protección de datos. No es malo estar dentro del buró de crédito, sino realmente eso nos determina calificando cuál es un historial, cuál es nuestra capacidad de pago, cuál es nuestro historial crediticio, como un beneficio realmente para la gente que termina cumpliendo cada una de las cosas, ¿no? Así es, David, y la verdad que sumamente contento de poder venir a compartir con ustedes. La historia de los buros de crédito comienza hace 125 años atrás, cuando los fundadores de Equifax empezaron a ver falencias en la forma en la que los comerciantes otorgaban créditos. Ellos veían que otorgaban estos créditos por corazonadas, si conocían o preguntaban, pero no era un sistema objetivo para tomar las decisiones de dar o no dar un crédito. Entonces lo que ellos hicieron fue empezar a recopilar información de cómo las personas iban pagando sus créditos, o los que ya tenían vigentes, y después compartían esta información en la guía del comerciante. Esto en 1899, hace 125 años atrás. Y desde entonces Equifax vino evolucionando y recopilando más información para crear el historial crediticio de las personas. Y en realidad lo que nosotros hacemos es ayudarles a contar su historia a las personas. Cuando uno quiere acceder al crédito, es sumamente importante que alguien más pueda validar toda la información que yo estoy diciendo. Mi nombre, dónde trabajo, cómo pagué antes los créditos. Y entonces con esa información, el comerciante o la entidad que me va a financiar a crédito puede confiar en mí y me da los bienes como para que yo pueda, o los bienes o el dinero como para que yo pueda progresar. Correcto, es decir, esto sirve, en este caso, es una herramienta que utilizan las entidades financieras, básicamente, o dentro de sus servicios, para otorgar los créditos. Antes pasaba, incluso yo diría hasta recientemente, que si soy amigo del gerente de un determinado banco, entonces el gerente de ese determinado banco dice: no, es buena persona, lo conozco de toda la vida, denle nomás un crédito, ¿no? Exacto. Pero no se tenía en cuenta este buró de crédito, en este caso Equifax, por ejemplo. Claro, y lo que pasaba antes también es que se daban los créditos, como vos decías, en base a corazonada y ese tipo de cosas. ¿En qué terminaba eso? En que el otorgamiento del crédito se hace de manera totalmente dispar. Entonces a personas que tienen un perfil similar, a uno se le daba, al otro no se lo daba. Entonces había como una discriminación. Después, que solamente al otorgar crédito a quien yo ya le conozco, hay toda una masa de gente que se va incorporando al mercado comercial, al mercado laboral, y que nadie lo conoce y no pueden ser incluidos, que encuentran una barrera muy grande para acceder al crédito por primera vez. Entonces, es cierto, Equifax es una herramienta para el otorgante del crédito, pero a nosotros nos gusta mucho más contar de que son una herramienta para las personas, para ayudarle. Termina siendo inclusiva, ¿no? Para ayudarle a acceder al crédito, especialmente a la primera vez. O sea, quienes ya tienen un historial crediticio, ya tienen amigos en los bancos o en el comercio, no necesitan tanto de nuestro servicio. Pero el que sí va a acceder al crédito por primera vez necesita construir su historial crediticio. ¿Cómo funciona esto del buró de crédito? El buró de crédito recibe información de distintas fuentes, de información pública, de información de la Superintendencia de Bancos. Es una entidad regulada por la Superintendencia de Bancos, es decir, tenemos un órgano supervisor que regula nuestra actividad y nos dice qué tipo de información podemos tener,
como cuando se tiene que contar con el consentimiento de las personas, las medidas de seguridad que tenemos que tener alrededor de los datos. Entonces recibimos la información de distintas fuentes y gracias a la tecnología que nosotros tenemos de Big Data, inteligencia artificial, vamos creando productos que utilizan nuestros clientes para tomar mejores decisiones crediticias. Es de ida y vuelta, ¿no? Es decir, por ejemplo, los bancos emiten cierto tipo de información, esa ustedes la recopilan y después cuando los bancos o otra entidad financiera lo necesita, la pueden obtener. Exacto, porque los datos son solamente el combustible, el material inicial. Nosotros recibimos ese material de todas las entidades y lo que hacemos es organizar esta información, incluirla en nuestros productos de manera tal a que sea que les permita tomar estas decisiones. Es inteligencia. Entonces ya no es solamente el dato, sino es que sacar conclusiones de los datos y accionables para las entidades. Hay que tener claro que el buró de crédito no es el que otorga los créditos. Totalmente, ese también es un mito que está arraigado, como que no, desde el buró dijeron que sí, desde el buró dijeron que no. Cada entidad financiera o cada comercio tiene una política crediticia. Son ellos los que definen qué riesgo van a asumir a la hora de otorgar el crédito. Y obviamente en base a ese riesgo que ellos deciden asumir, entonces la información que nosotros le brindamos sencillamente se compara contra la política crediticia que ellos tienen. Entonces ellos dicen, a partir de este score voy a otorgar, a partir de este score no voy a otorgar. Pero el score es lo que es la traducción en forma numérica de lo que está en el reporte crediticio de una persona. Así es. Ahora, ¿cómo se construye un historial de crédito? Y yo le sumaría ahí, ¿cómo se reconstruye además? Porque hay gente que por uno u otro motivo en algún momento tuvo dificultades económicas, no se dio cuenta de lo que estaba endeudando y dice, no, yo tengo un mal historial de crédito. Y ahí viene cómo lo reconstruyo, es decir, cómo construyo y cómo reconstruyo mi historial de crédito. Perfecto, excelente pregunta. Y yo creo que llega al punto neurálgico de otro mito también, que es el de es malo estar en el buró de crédito, ¿verdad? Y, lo que pasa es que antes, no sé, décadas atrás, lo único que se manejaba era información negativa. Es decir, cuando yo me atrasaba en un crédito, eso es lo que figuraba. Ya Ecuador fue uno de los primeros países en adoptar lo que es la información positiva. Es decir, figura también los créditos que yo pago bien. Entonces, el tip para la gente que quiere construir y quiere reconstruir su historial crediticio es asegurarse que se vaya incluyendo información positiva en él. Entonces, si no hay nada todavía, si es una hoja en blanco, una persona tiene 18 años, empezó a trabajar, tiene que empezar a ver qué puedo incluir en mi historial. Entonces son pequeños créditos que uno toma, por ejemplo, la telefonía, o algún otro crédito más pequeño de una licuadora o de ese tipo de cosas que son bastante flexibles, pero que sí me ayudan con el pago puntual a ir mostrando que yo tengo un patrón de cumplimiento. Ahora, dentro de la reconstrucción podemos poner cosas positivas, es decir, alguien estuvo fallando en un crédito, pero si yo refinancio, digamos, esa deuda con el banco, con una entidad financiera, y es un aspecto positivo. Totalmente. Porque estoy dando la cara ante una entidad. Entonces, en vez de esconderme, porque hay gente, y hay que decirlo, termina escondiendo, dice, no, me están llamando del banco, de la tarjeta de crédito, me voy a esconder, todo eso termina siendo negativo. Exacto. Pero si yo voy y digo, si saben que en este momento no tengo cómo pagar, pero si usted me refinancia, ya es un aspecto positivo. Exacto, totalmente. Y lo más importante es tener en cuenta que el historial crediticio simplemente refleja la situación de una persona. Entonces, escondiendo el historial o eliminando el historial no se soluciona absolutamente nada. La forma de solucionar es como vos bien la indicás, acercándose al acreedor, buscando una refinanciación, pero también ayudando a construir eso desde el pasado, digamos, de asegurarme que siempre se incluya la información positiva de todos los créditos que yo voy pagando bien. Entonces, cuando a todos nos puede tocar, llega el día en que tenemos un atraso, una situación complicada, ese atraso se va a ver en el contexto de todo lo que yo vine pagando bien, siempre. Entonces, a quien me tenga que refinanciar, le va a ser mucho más fácil confiar en que yo esa refinanciación la voy a pagar si yo detrás tengo un historial crediticio bueno. Cuando una persona termina entrando al buró de crédito, es decir, cuando yo saco una cuenta, por ejemplo, en algún banco, ya paso a formar parte y a tener un historial
crediticio es así, porque también se habla de gente que no consta en el buró de crédito. Exacto. Y puede ser porque nunca se sacó un crédito, nunca en algún almacén, como usted decía, para comprar una licuadora, una refrigeradora, nunca fui y me la dieron a crédito. Ingreso al buró de crédito cuando, por ejemplo, abro una cuenta. Claro, cuando uno abre una cuenta, cuando uno activa un servicio, cuando uno empieza a operar comercialmente o en el mercado de créditos, es cuando se abre una ficha en el buró de crédito. También nosotros recibimos información de fuente pública y puede que la ficha se abra sin la transacción, entonces lo que consta ahí es una hoja en blanco, ¿verdad? Entonces es la tarea de uno el asegurarse de que la información que vaya a constar sea buena, sea positiva. Así es, esto es similar a cuando asistimos a donde un médico y nos abre la historia clínica. Si nunca hemos ido a donde un médico, no tenemos historia clínica, pero si es que vamos, dice, a ver, tú estás bien, tienes estos problemas, te mando estos exámenes y comienzo a crear un historial clínico. En el caso del médico, acá es un historial Nosotros clínico. comparamos también siempre esto con el currículum laboral, ¿verdad? Claro. Es como el histórico de los lugares donde yo estuve trabajando a la par del histórico de los lugares donde yo operé a crédito. Entonces, lo que uno siempre busca es que no importa a quién le llamen a preguntar, siempre van a dar buenas referencias de mi gestión, de mi trabajo, o en este caso, de cómo yo fui pagando estos créditos. Entonces, con el mismo celo que uno cuida su currículum laboral, uno debería estar cuidando su currículum crediticio. Ahora, algo que es importante y que lo manejan ustedes como Equifax es el tema de la protección de datos. Aquí existe también ya una ley desde el año pasado, me parece, ya su ejecución, porque esto realmente se aprobó hace cerca de 3 años y de ahí se dio un plazo de 48 meses para que se ejecute esta ley de protección de datos personales. Eso es un compromiso básico de ustedes. Totalmente. Equifax es una empresa que opera en más de 25 países del mundo. Y en todos los países donde opera busca tener los estándares más altos en términos de protección de datos personales. Entonces, no importa que en el país haya o no haya, nosotros tenemos un compromiso global de cumplir o exceder las leyes en términos de protección de datos. Y no solo de protección de datos es darle el acceso a la persona cuando lo pide, darle las explicaciones sobre cuál es la información que tenemos, usar la información con su consentimiento o con otra autorización cuando eso se requiere. Pero acá lo más importante, y yo creo que es el diferenciador de Equifax, es la seguridad de la información. Equifax tiene una certificación ISO 27001, que es una certificación a nivel global para todas sus operaciones, donde nos aseguramos de que ese activo, que esa información que es lo más importante para las personas, lo más importante para los comercios, mientras esté con nosotros, esté guardada de la forma más segura posible. En ese sentido, por ejemplo, ¿quién puede solicitar un historial de crédito de una persona? Por ejemplo, de mi persona, ¿puedo ir yo de manera personal o las entidades financieras se tenderían? No puede ir cualquier persona y solicitar con mi número de cédula, por ejemplo. Claro, exacto. Entonces, la ley nos impone a nosotros varias medidas sobre quiénes pueden ser nuestros clientes, qué documentos tienen que mostrar, cómo se van a dar de alta, cuáles son los canales por los cuales esa comunicación se va, y obviamente el tema del consentimiento del titular del dato para recabar esa información sobre él. A las personas individuales que quieran ejercer su derecho de acceso, se pueden acercar a nosotros y nosotros previamente validamos la identidad de la persona y obviamente con mucho gusto le mostramos la información que tenemos sobre ellos. Eso es bueno. ¿Cómo lo ven ustedes la situación de Ecuador en temas de esto? El Ecuador, si podemos dar una calificación en su gente, ¿qué tanto cumple, por ejemplo, los parámetros de pago de créditos? Nosotros en toda la información que tenemos siempre vemos a Ecuador a la vanguardia. Como yo decía antes, fue uno de los primeros países que adoptó la información positiva. Tiene una ley robusta de protección de datos personales que se aprobó algunos años atrás, ya está reglamentada, ya tiene puesta una agencia de protección de datos personales. También nos regula la Superintendencia de Bancos, que es una entidad que conoce el valor que tienen los buros de crédito para el dinamismo de la economía. En todos los indicadores que nosotros vemos, en líneas generales, el patrón de cumplimiento del ecuatoriano es muy bueno versus de los demás países de América Latina. Así que nosotros como empresa multinacional estamos sumamente contentos de poder operar en el país. Creemos que todavía hay muchas cosas más por hacer
de incluir financieramente a más ecuatorianos. Y eso no solamente es darle el crédito por primera vez a alguien que no tiene, sino a aquellos que ya acceden al crédito, que accedan al crédito en mejores condiciones. Es decir, más rápido, con mayor plazo o con menores garantías. Es decir, ese es nuestro compromiso con el Ecuador, que es ayudarle a todos los ecuatorianos a alcanzar su mayor capacidad financiera. Ustedes están calificados, como ya lo dice, o regentados por la Superintendencia de Bancos. Antes se llamaba Superintendencia de Bancos, Cooperativas, Instituciones Financieras, Seguros y Reaseguros. Ahora, por ejemplo, el tema de las cooperativas está regentado por la economía popular y solidaria, pero significa que esto es un hecho transversal. Las cooperativas utilizan también el tema del buró de crédito, como sí. Las casas comerciales. Hay muchas de estas que dicen: otorgamos crédito directo, venga y saque su refrigeradora, ¿no? A tantos meses, con crédito directo, solo con presentar la cédula. Significa que ellos también tienen la posibilidad de acceder al récord crediticio que tenemos. Exacto, nosotros trabajamos con todos los sectores de la economía, obviamente las entidades financieras, las cooperativas, las casas comerciales, todas ellas tienen políticas de crédito diferentes, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo el crédito que otorga un banco del que va a otorgar una casa comercial que está dispuesta a lo mejor a asumir mayores riesgos. Pero acá el común denominador es que estas entidades reciben información objetiva. Entonces nosotros presentamos la información tal cual la recibimos, y entonces eso le permite tomar esas decisiones mucho más informadas, mucho más ecuánimes. Imagínate si, por ejemplo, una casa comercial que tiene sucursales en Cuenca, en Quito, en Guayaquil, en muchas ciudades, va a depender en el otorgamiento del crédito de las personas que están ahí, ¿verdad? Si le conozco o no le conozco, y a lo mejor uno tiene un criterio, el otro tiene un criterio distinto. Entonces a lo mejor el nivel de morosidad en Cuenca va a ser muy distinto del que tengan en Quito, ¿verdad? Así es. Entonces la forma de hacer que eso sea ecuánime, que no sea discriminatoria, de que sea justa, es utilizar esta información objetiva en todos los locales del país, y de esa manera uno se asegura de que el otorgamiento del crédito sea justo. De esa manera, y en base a todo lo que hemos hablado el día de hoy, nos damos cuenta que es una herramienta clave el tema de el historial crediticio o el buró de crédito. Exacto, nosotros nos vemos como el intermediario entre el que quiere otorgar un crédito y el que quiere recibir el crédito. No son los que entregan, ya lo dijimos, pero son un intermediario, ¿no? Y ayudamos a que esas partes puedan concretar negocios. Esa es. Muy bien, Mario, queremos agradecerle por haber estado aquí. Seguramente usted pasa recorriendo Sudamérica, Latinoamérica. Usted es el representante legal de Equifax en Latam, y algunos días estará aquí en Exacto, en sumamente contento, me siento como en mi casa, así que de nuevo muchas gracias por recibirme. A la orden. Ha estado con nosotros, como lo dijimos, Mario Arrúa, representante legal de Equifax Latam, quien nos ha venido a contar el día de hoy sobre los burós de crédito, una historia de inclusión financiera, oportunidades y protección de datos. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.